Y esta palabra se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Esta es la palabra del Señor para este día. Y vamos a pasar, ¿cierto? A darle la exhortación a esta palabra. Y como título yo le puse los cuidados de Dios. Amén. Y esta es una carta del apóstol Pedro dirigido a los expatriados que se encontraban dispersos en distintas partes, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Esto sale en los primeros, en el primer capítulo, ¿cierto? De esta epístola, esta carta. Dice, y los alentaba, dice, a ser fuertes en la fe, cuando enfrenten persecuciones, cuando enfrenten el rechazo del mundo por obedecer a Dios. Amén. A esto se refiere esta carta, está dirigida, como decíamos, ¿cierto?, a los expatriados. Y hoy nos habla a nosotros, ¿cierto? Y en cierta manera quizás nosotros no estamos, en cierta manera estamos dispersos, ya que no nos podemos reunir, no podemos estar en nuestras iglesias, ¿cierto? No podemos hacer culto, pero más seguimos alabando el nombre del Señor en nuestros hogares, tal cual como lo hacían estos hermanos, ¿cierto? De estas ciudades. Más dice, más un día el Señor nos reunirá como las gallinas junta a sus polluelos, ¿cierto? Quizás no podemos estar juntos en nuestra casa, estamos dispersos, estamos cada cual en su hogar alabando al Señor. Y este día, ¿cierto? Jueves, nos corresponde de tener nuestro culto o nuestro devocional en nuestro hogar. Y quizás tal cual como lo hacían quizás nuestros hermanos que menciona aquí la palabra del Señor, que estaban dispersos, pero ellos no dejaban de alabar al Señor, ellos no dejaban de buscar la presencia del Señor, pero ellos estaban pasando un problema, ¿cierto? Estaban siendo en cierta manera, dice la palabra, dice que estaban siendo rechazados por el mundo, solamente por obedecer a Dios. Por eso en esta tarde Dios nos quiere hablar sobre los cuidados de Dios. Y el versículo que leíamos dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Esta es la versión NTV. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y aquí podemos encontrar, ¿cierto?, que nos hace una invitación en este versículo. Y nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades ¿en dónde? ¿En dónde debemos poner nuestras preocupaciones y ansiedades? En las manos de Dios, ¿cierto? En las manos de Dios nos dice la palabra del Señor. ¿Y por qué debemos poner nuestras preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios? Y aquí en este mismo versículo encontramos la respuesta. Y nos dice: porque Él cuida de ustedes.
Él cuida de nosotros. ¿Por qué debemos entonces poner nuestras preocupaciones y ansiedades? Porque Él cuida de nosotros. Porque Él cuida de usted, Él cuida de su vida. El cuidar es atender, es conservar, es defender, es asistir, es guardar, es proteger, es velar. O sea, cuando está diciendo que Él cuida de ustedes o de nosotros, está diciendo que Él nos defiende, que Él nos asiste, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él vela por nosotros. Por eso debemos poner todas nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad en Él. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Por eso este versículo nos dice, primeramente, encontramos que nos hace esta invitación a entregar, ¿cierto?, a poner nuestras preocupaciones. Y el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Nos está diciendo, ¿cierto?, que debemos encomendar a Jehová nuestro camino, a Jehová, y confiar en Él. O sea, también nos está haciendo mención a nuestra fe, a confiar, a creer en Él, a esperar en Él. Y quisiera nombrar 3 cuidados de Dios. Quisiera nombrar solamente 3 cuidados de Dios. Y el primero es el que Él nos alimenta. Dice Mateo 6:26, dice: mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. ¿No vale usted más que mucho más que estas aves? Que dice la palabra del Señor que no recogen ni en granero, ¿cierto? Pero el Señor las alimenta, el Señor le da su alimento. ¿No valéis nosotros mucho más que ellas? Este es uno de los cuidados que Dios tiene con nosotros, con sus hijos, con su pueblo, quizás como decíamos anteriormente, ¿cierto? Con esta palabra estaba dirigida a los expatriados, pero también, ¿cierto?, nos dice que Él nos alimenta. Y aquí le está dando una palabra de aliento a las personas, y le está diciendo que Dios tiene cuidado de nosotros, pero debemos poner toda nuestra confianza, nuestras preocupaciones en Dios, ¿cierto? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y número 1, porque Él nos alimenta. En Isaías 33:16 dice: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar, de refugio se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. O sea, el pan y el agua no nos faltará. En otras palabras, ¿cierto? El pan y el agua nos faltará porque ¿quién? Porque Dios cuida de nosotros, porque Dios nos alimenta, porque el Señor tiene cuidado de alimentarnos, de entregarnos, ¿cierto?, el alimento, nuestro alimento diario. Y quizás en estos tiempos de pandemia, ¿cierto?, hay muchos que dicen, no, queremos nuestro segundo 10%, el retiro del segundo 10%, porque decía, ¿cierto?, y la diputada decía, hay hambrunas, están muriendo de hambre. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos poner todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones en el Señor, porque Cristo, Jesucristo, el Señor, el que cuida de nosotros. Él es el que provee nuestro alimento, Él es el que provee lo necesario para nuestra
para nuestras vidas. Amén. El segundo punto es que Él nos guiará. Es que Él nos guía. Él tiene cuidado de guiarnos. Dice el Salmo 23 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. O sea, Él nos guiará. Dice: por senda de justicia, por amor de su nombre. Él es el que nos guía, Él es nuestro guía, Él es nuestra luz. Él es el que nos lleva, ¿cierto? Por buenos pastos. Dice que Él es nuestro pastor, el buen pastor. Y Él guía a las ovejas por el buen camino. Él nos guía y nos lleva a buenos pastos, a buenos alimentos. Como decía, ¿cierto? El primer punto, Él nos guía a aquellas aguas de reposo, a aquellas aguas de descanso. Él nos guiará. Y el tercer punto, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice que Él nos sustentará. Y Él nos sustenta, Él nos sustentará. Dice el Salmo 55, 22: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dice, y al sustentar, ¿qué significa? Que Él nos sustentará. Dice que Él nos va a mantener, Él nos va a nutrir, Él nos va a proveer, Él nos va a alimentar, Él nos va a cargar, Él nos va a sostener, Él nos va a proteger. O sea, cuando el salmista dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, nos está diciendo que Él nos va a cargar en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, porque ciertamente estos hermanos estaban siendo perseguidos, o sea, perseguidos en cierta manera, estaban siendo en cierta manera discriminados, podríamos decir, pero dice la palabra del Señor que Él es el que nos sostiene. Dice: Él el que nos va a mantener, Él nos va a mantener firmes para no caer, para no deslizarlos. Él nos va a mantener, nos va a proveer lo necesario. Él va a proveer nuestra alimentación. Dice que Él nos va a cargar, Él nos va a sostener. En otra parte de la palabra del Señor dice que Él nos sostiene de su mano derecha. Y te dice: yo te ayudo. O sea, el Señor está con nosotros en todo momento. Él tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Dice sustentar. Él nos protege. O sea, Él está, ¿cierto? Como allí, como el león de la tribu de Judá. Y los versículos que hemos leído, si leemos un poquito más abajo, dice que sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero aquí la palabra del Señor dice que Él, como tiene cuidado de nosotros, dice que Él nos protege. O sea, ¿y de qué nos protege? Del pecado, de la maldad, de nuestro enemigo, de este. Pero, ¿qué debemos hacer? Como decía el versículo que hemos leído, dice que debemos echar nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús, sobre el Señor, sobre nuestro Dios. Sobre Él debemos echar nuestras cargas, todas nuestras ansiedades. ¿Por qué? Porque Él va a ir terminando, ¿cierto? Porque Él nos alimenta. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Número uno, porque Él nos alimenta. Porque Él nos guía. Y número tres, porque Él nos sustenta. Y Él nos seguirá sustentando.
si nosotros somos fieles, si nosotros somos, como dice un poquito más adelante en estos versículos, si nos humillamos, ¿ante quién? Si nos humillamos ante el Señor, si nos humillamos, si buscamos al Señor, si buscamos la presencia del Señor, si dejamos nuestras ansiedades, si dejamos, como decía, nuestras ansiedades, si dejamos nuestras preocupaciones en las manos del Señor, Él nos va a sustentar, Él nos va a guiar, Él nos va a proveer lo necesario. Así que le animo en esta tarde, mis hermanos, a que confiemos en el Señor, a que dejemos nuestras ansiedades, a que dejemos nuestras preocupaciones, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Esta es la palabra del Señor en esta tarde, esperando que sea de bendición para su vida, esperando que Dios le haya hablado en esta tarde, a que usted entregue, se despoje quizás de las preocupaciones, de las ansiedades, de mucha qué va a pasar más adelante. Iremos a recibir nuestro segundo 10%, no, sino que usted confíe en el Señor, deja ahí sus ansiedades, deja ahí sus inquietudes, sus preocupaciones, y el Señor se va a encargar de todo aquello. Así tal cual como lo hizo con su pueblo, ¿cierto? Allí, cuando lo sacó del pueblo de allí de la esclavitud, ¿cierto? Y dice que Él les proveyó del maná, dice que sus vestiduras no se desgastaron, y es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios que nosotros alabamos, es el mismo Dios que usted alaba, es el mismo Dios que yo alabo. Ese Dios es el que nos va a sostener de su mano derecha. Ese es el Dios que hoy día nos hace esta invitación a dejar todas nuestras ansiedades, porque Él nos sostiene, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a pasar a una oración. Voy a pedir a mi esposa para que haga una oración para dar gracias por su palabra. Gracias, Señor, por infinito amor, Padre amado, por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos diste en esta tarde, Señor. Tú nos hablaste a nuestras vidas, Padre amado. Toda nuestra confianza, Señor, está en ti. Tal vez, Señor, no sabemos qué va a pasar, Señor, con todo lo que estamos viviendo, Padre amado. Pero todo, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre amado, porque sabemos, Señor, que todo esto es parte de un gran propósito, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Padre amado. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor.